Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud les da la más cordial bienvenida al tercer ciclo de conferencias Una mirada desde la psicología. Les saludamos desde el auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología de la UNAM. El tema de la conferencia del día de hoy es Aspectos psicosociales de la obesidad, y para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Lilia Joya Laureano. La doctora Joya es maestra en Psicología Clínica y doctora en Psicología en el programa de Psicología y Salud. Es psicóloga clínica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y profesora de la Facultad de Psicología desde hace 25 años. Recuerden que al final de la exposición de nuestra ponente daremos unos minutos para dar respuesta a sus inquietudes. Invitamos al público que nos ve en el canal de UDEMAT a que escriba sus preguntas en el chat en vivo. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Lilia Joya. Muchas gracias, maestra. Le doy las gracias a la maestra Laura Hernández y a usted por la invitación. Y bueno, empecemos. Aspectos psicosociales de la obesidad. Empecemos por definir la obesidad. El consenso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la CEDO, en el 2000, nos dice que está caracterizada por ser una enfermedad crónica en la cual hay un aumento de grasa que se traduce en un incremento de peso. Sin embargo, no todo incremento de peso corporal es debido a un aumento del tejido adiposo. En la práctica médica, el concepto de obesidad está relacionado con el peso corporal, pero recordemos que cuando hacemos mucho ejercicio se aumenta la masa muscular, se aumenta el peso, pero esto no nos lleva a la obesidad. En algunos casos ahora los nutriólogos le están dando más importancia a esta proporción grasa-músculo. En la obesidad, el porcentaje de la grasa magra supera el 25% en hombres y el 33% en mujeres. Las mujeres requerimos más grasa para la producción de hormonas. Las personas tienen el riesgo de desarrollar obesidad cuando presentan estos porcentajes, y la presencia de un mínimo desbalance del equilibrio energético lleva a una acumulación persistente de la grasa. Estas son una afirmación de la CEDO de 2016. Por otro lado, Baltasar en el 2001 nos dice que es una condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una cantidad excesiva de grasa bajo la piel y, lo que es más importante, en el interior de ciertos órganos como músculos, corazón, hígado. La acumulación en hígado es gravísima, nos lleva a la estenosis hepática, que es causada por diversos factores, incluido el hereditario. Es progresiva, muy costosa, acorta la vida y tiene múltiples consecuencias nocivas. El aumento de peso y grasa solo se explica por un balance positivo entre lo que se ingiere y lo que se gasta, es decir, a mayor cantidad de ingesta y menor gasto energético. Finalmente, la OMS nos dice que la obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial relacionada al estilo de vida que genera acumulación de grasa en el cuerpo, con el consecuente exceso de peso que incrementa las causas que llevan a la mortalidad. O sea, esto nos lleva a la muerte. ¿Cómo se ha medido y cómo se ha diagnosticado la obesidad? Koppelman en el 2000 señala que la OMS ha propuesto una clasificación cuantitativa de sobrepeso y obesidad basada en el índice de masa corporal, el cual consiste en el peso en kilogramos dividido entre la altura al cuadrado en metros. Y cuando tenemos un índice de masa corporal abajo del 18.5, estamos bajos de peso. Si estamos entre 18.5 y 24.9, estamos en un nivel de normalidad. Como vemos, el rango es amplio. Pero si pasamos de los 25 y hasta los 29.9, estamos en sobrepeso. Arriba de los 30 y hasta los 39.9 tenemos un grado 2 de sobrepeso, y considera arriba de los 40 un grado 3 de sobrepeso, que corresponderían el 2 a obesidad y el 3 a obesidad mórbida. Sin embargo, en la actualidad, la CEDO agrega un parámetro de 40 a 49.9, que es obesidad tipo 3 mórbida, y más de 50 obesidad tipo 4 extrema. Esto
esto es muy importante porque cada vez hay un número mayor de personas que tienen obesidad mórbida. Y bueno, empezamos con obesidades mórbidas de 40, pero en la actualidad tenemos una población importante que supera que llegan arriba de los 50. O sea, estamos hablando de personas que pesan 160, 180 kilos. Ok, ¿qué pasa en México al respecto? Desde hace 3 décadas, el sobrepeso y la obesidad de niños, adolescentes y adultos mexicanos aumenta. En México, el 35.5% de niños y niñas entre 5 y 11 años tienen sobrepeso y obesidad combinándolas. A fines de salud, tanto el sobrepeso como la obesidad pueden provocar los mismos daños a la salud. Esto lo señalaba la encuesta en salud de 18 y 19. Por otro lado, en la encuesta en salud de 2020, se encontró que el 38% de los infantes entre 5 y 8 años tienen problemas de sobrepeso, 19.6% de sobrepeso y obesidad 18.6%. Entonces, como ven, en poco tiempo hubo un aumento. En este sentido, se habla del efecto de la pandemia y el encierro y la falta de actividad y de estar más accesible la comida. Dicha prevalencia es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales, y esto evidentemente nos lleva a pensar en la actividad física que se puede llevar en los ambientes rurales. Por otro lado, en adolescentes, el 44% de los jóvenes entre 12 y 19 años muestran sobrepeso u obesidad, lo que representa aproximadamente un aumento significativo del 4% respecto a los resultados en salud del 18-19, o sea, en muy poquitito tiempo. Nuevamente, las cifras fueron más altas en localidades urbanas que en rurales. El 21% de los hombres de 12 a 19 años y el 27% de las mujeres de la misma edad presentan sobrepeso. En la población de 20 años o más, los hombres presentan en un 42%, una prevalencia más alta que las mujeres, que es de 37%. Es importante señalar que la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes era de alrededor de 35.8 en el sexo femenino y 34.1 en el masculino en el 2012. Entonces, son pocos años para el aumento que estamos observando. Y también nos decía que la proporción de sobrepeso era más alta en mujeres, un 23.7, que en hombres, un 19.6, o sea, un 4% mayor. Y para obesidad, los datos revelaban que el porcentaje de adolescentes de sexo masculino era mayor, un 14.5, que en los del sexo femenino, 12.1, es decir, 2.4 mayor. El sobrepeso y la obesidad en población adulta es del 74%, con una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres un 76% y los hombres un 72%. Si se considera únicamente la obesidad, 40 y 31 en mujeres y hombres respectivamente. En el grupo de mujeres de 20 a 29 años, la prevalencia de obesidad es de 26% y aumenta 46% en el grupo de 30 a 59 años. En los hombres se observa un aumento menos pronunciado al pasar del 24 al 35%. Y como podemos observar, esto se concentra en las edades productivas. O sea, el aumento de peso se presenta mucho más en las etapas más productivas y también asociado en las mujeres a las etapas reproductivas. El grupo de edad que reporta la prevalencia más alta de obesidad es el grupo de 30 a 59 años, 35% en hombres y 46% de las mujeres la padecen. Aquí muy relacionado al proceso reproductivo, como ya mencionamos. Los adultos mayores tienen otra dinámica. Las mujeres presentan una prevalencia de obesidad más alta, 40%, con respecto a los hombres. La diferencia es de 4 puntos porcentuales. Aquí hay un dato muy importante. Hemos estado hablando del IMC,
Pero hay ahora también un concepto que cada vez cobra mayor importancia, que es la prevalencia de adiposidad abdominal, que es del 81%. ¿Por qué es importante la prevalencia de adiposidad abdominal? Porque cuando concentramos la grasa en la región abdominal, esto se asocia a un mayor desarrollo de comorbilidades como la diabetes y la hipertensión, o sea, básicamente las cardíacas, ¿no? Se presenta la prevalencia más alta entre los 40 y 50 años y en las mujeres. No hubo diferencia por nivel socioeconómico. En el periodo 2000-2018 aumentó la prevalencia de obesidad del 42.2% y de obesidad mórbida en un 96.5%. Para la EnSalud de 2012, el porcentaje de obesidad mórbida en adultos obesos era del 3% de los adultos obesos. Bueno, hemos hablado mucho de las comorbilidades de la obesidad, entonces vamos a detallarlo. Cuando hablamos de comorbilidades, hablamos de complicaciones médicas, las cuales son muchas y muy variadas. Se pueden desarrollar otras enfermedades como la hipertensión, las dislipidemias, que son los problemas de triglicéridos y colesterol alto, la apnea del sueño, que son los ronquidos, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y problemas de salud psicosocial como depresión, baja autoestima o discriminación por el exceso de peso. De gran incidencia son las enfermedades cardíacas de tipo coronaria y arterial, aumento en la probabilidad de sufrir algún tipo de cáncer, entre los más frecuentes está el de ovario, útero, mamas, próstata, etcétera. Y entonces aquí podemos observar que los cánceres más frecuentes, tanto en hombres como mujeres, están asociados a la obesidad, tienen un factor determinante. Hay una propensión a accidentes que provocarían complicaciones médicas y pseudotumores. Las complicaciones psiquiátricas son otro obstáculo para estas personas, ya que tienen una elevada propensión a la depresión, a la ansiedad, al retiro social, a las alteraciones de tipo neurológico y marcados sentimientos de culpa e incapacidad, porque todo el mundo nos dice que pues estamos gorditos porque no dejamos de comer, ¿verdad? Que es falta de voluntad. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Eso sin contar el periodo previo y las condiciones de calidad de vida que tuvieron previo a su muerte. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de la carga de algunos cánceres, como habíamos visto. En México se ha documentado que en las últimas 2 décadas algunas de estas comorbilidades asociadas con la obesidad, como la diabetes y la hipertensión, contribuyen a un gran porcentaje de mortalidad, discapacidad y muerte prematura de la población. Debido a esto, actualmente la obesidad es considerada uno de los principales problemas de salud pública en el país. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Dijimos que hay una ingesta mayor y un gasto menor, pero no es tan simple. Las causas de la obesidad se atribuyen a una ingesta calórica superior y al consumo energético, en el que pueden influir factores hereditarios, alteraciones metabólicas y neuroendocrinas, inadecuados hábitos alimentarios, estilos de vida y una serie de factores sociológicos. Los factores desencadenantes o que favorecen la enfermedad, ya sean estos de origen biológico o de origen sociocultural, deben ser considerados para su tratamiento. La edad, con el aumento de la edad, uno de los factores es la edad, porque efectivamente hay un declive de hormonas anabólicas como son las hormonas de factor de crecimiento y los esteroides sexuales, que contribuyen a reducir la masa magra en el envejecimiento. Las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia dejamos de usar la grasa corporal para la producción de hormonas y la grasa corporal ahí se queda.
Tratamientos farmacológicos. Hay una serie de fármacos que se asocian al desarrollo de obesidad, incluyendo antidiabéticos. Eso me encanta, o sea, como los antidiabéticos que nos ayudan a reducir la glucosa en sangre pueden favorecer el aumento de peso. Anticonceptivos, antihistamínicos, betabloqueantes, glucocorticoides y fármacos psicotrópicos. Los actuales fármacos de última generación de psicotrópicos, de antipsicóticos, aumentan muchísimo de peso, muchísimo. Alteraciones endocrinas como síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo o resistencia a la insulina. Genética. En general se reconoce que la herencia es responsable del 40 al 75% de las causas de obesidad, aunque debe de haber una mezcla con los estilos de vida para que esta genética se manifieste. Muy interesante para nosotros es que el grupo de investigadores de la Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán ha iniciado desde hace ya un rato el estudio de la genética de la obesidad en población mexicana, mestiza, residente en la Ciudad de México, y en el 2008 nos reportan que se ha confirmado la participación en la obesidad de algunos genes ya conocidos, entre los que está el receptor de proliferación peroxisomal activado gamma. También se han estudiado otros genes cuyo papel en el desarrollo de este padecimiento aún está en discusión. Y asimismo Villarreal Molina y colaboradores en el 2007 afirman que se ha logrado identificar genes que no se habían relacionado previamente con la obesidad, como el transportador ABCA1, que es un importante factor de riesgo tanto para la obesidad como para los fenotipos que se vinculan con esta, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. Esto que les decía de acumular principalmente la grasa en la región abdominal. Enfermedades del sistema nervioso central. La localización en el hipotálamo de áreas neuronales íntimamente relacionadas con el control de la ingesta y del gasto energético explica que enfermedades del sistema nervioso que afecten el funcionamiento del núcleo arcuato, el hipotálamo ventromedial, el hipotálamo lateral o núcleo paraventricular pueden asociarse con obesidad. Estas lesiones pueden ser tumores, lesiones metastásicas, enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, etcétera. La sobreingesta. El control de la ingesta alimentaria está regulado por señales neurales y hormonales que desde orígenes tan diversos como el sistema gastrointestinal, el tejido adiposo y el páncreas interaccionan con el sistema nervioso central, donde son capaces de modular el apetito, la saciedad y el gasto energético. La obesidad se caracteriza por alteraciones de este complejo sistema, incluyendo la resistencia a leptina e insulina. Aspectos psicosociales. En el caso de la obesidad se ha destacado el papel que juegan en su desarrollo y mantenimiento variables cognitivas, como son las creencias. Hay un taquito más, no importa. Variables conductuales, variables afectivas, manejos de estados emocionales displacenteros y variables ambientales, como son costumbres, hábitos familiares, etcétera. En este país, ¿qué no festejamos con comida? Si ganó México, comemos, y si perdió México, comemos. Entre las conductuales encontramos los comportamientos, los hábitos, la actitud alimentaria caracterizada por restricciones y desinhibiciones. Hay quienes tienden a decir, no voy a comer, y estas dietas del ayuno intermitente, y después cuando comen, pues es difícil restringir la cantidad de comida, entonces hay una desinhibición en el consumo. Los estilos de ingesta, la frecuencia, qué tan frecuentemente como, me la paso picando, o sea, como poquito pero como pajarito todo el día. La velocidad con la que como, hay personas que uno voltea y uno dice, pues si ya vaciaste el plato, ¿qué pasó? La existencia de alimentos especialmente de alto valor calórico, y hay una selección de estos y las cantidades que se ingieren. O sea, a ver quién prefiere la ensalada cuando come una hamburguesa o las papas fritas. Y luego encima de las papas fritas, pues todavía pedimos que nos las pongan más grandes, ¿no? Por 3 pesos aumente su bolsa de papas. Descontrol de la ingesta. O sea, podemos llegar a comer muchísimo al punto de que no podemos ni levantarnos de donde estábamos sentados.
o bien esta ingesta emocional, tenemos un problema y pues comámonos un litro de helado, ingesta nocturna y presencia de atracones de comida, donde se consumen pequeños lapsos, grandes cantidades de comida. Los desencadenantes afectivos. Penseruc y colaboradores realizaron un metaanálisis donde identificaron la falta de habilidades y estrategias requeridas para regular el afecto negativo de manera adaptativa y efectiva, que serían dificultades en la aceptación, en la reevaluación y en la resolución de problemas. Si lo aceptamos, reevaluamos y resolvemos problemas, manejaríamos el afecto negativo. Y provoca dificultades para adaptarse. Evitan enfrentar, suprimir situaciones y viven con estas situaciones rumiándolas, o sea, todo el tiempo dándoles vuelta en la cabeza de por qué no dije, por qué me pasó, por qué me hicieron. Dicen las pacientes, ¿por qué no fue suficiente para él y se fue con otra? Prefit y colaboradores en el 2019 señalan que en la rumiación cognitiva hay un enfoque repetido en una emoción y en sus causas consecuencias que favorecen la falta de regulación en lo que se come. Entonces, en este estado en que me siento fracasado por todo, pues la comida viene a paliar cómo me siento. Otras respuestas conductales son la sobrecarga emocional y la impulsividad con la precipitación hacia la comida. Todo esto implicado en el trastorno por atracón, ¿no? Donde como grandes cantidades sin control. Característica de algunas personas con obesidad. El afecto negativo y las señales inducidas por los alimentos elevan la probabilidad de alimentación extrema. O sea, pues sí se siente uno mejor después de comer, ¿no? Hay varias investigaciones, ahí señalo algunas, que existe una relación bidireccional entre la obesidad y la depresión. La obesidad aumenta el riesgo de sufrir depresión, porque estoy tan gorda, tan fea, tan nada me queda, voy a comprarme algo y nada me quedó, que aumenta el riesgo de sufrir depresión y a su vez la depresión aumenta el riesgo de obesidad posterior, esencialmente cuando se considera la obesidad extrema. Me siento triste y buscando sentirme mejor porque efectivamente comer aumenta la dopamina, como. Y como principalmente alimentos de alto contenido calórico, que son los que se han visto que aumentan la dopamina, ¿no? Los chocolates, los carbohidratos en general. 55% de las personas con depresión tienden a incrementar su masa grasa o el peso corporal y 55% de los individuos obesos presentan depresión. Ambos aspectos están muy relacionados. Por ejemplo, alguien deprimido pues no tendrá ganas de salir a hacer ejercicio o hacer una compra adecuada de sus alimentos. Se ha discutido mucho acerca de si hay implicaciones psicopatológicas asociadas a la obesidad sin que se haya conseguido un acuerdo. O sea, es decir, hay factores de personalidad que me llevan a… Sin embargo, en algunos estudios sí se han encontrado rasgos de personalidad que podrían tener un papel en el desarrollo de la obesidad, como es la impulsividad, la dependencia o la inseguridad. El estudio de la relación entre la psicopatología y la obesidad permite, de acuerdo con Sánchez Planel, Díez y Martínez, ubicar a los pacientes en 3 categorías. El paciente que padece algún trastorno psiquiátrico, un trastorno de alimentación y un trastorno afectivo, que contribuye a la génesis o desarrollo de la obesidad. El paciente que desarrolla algún trastorno psiquiátrico reactivo a su obesidad como producto de su incapacidad, provocada por su condición de cumplir las demandas sociales, laborales y familiares, entre otras. Y el paciente que durante el tratamiento de su obesidad llega a desarrollar algún trastorno psiquiátrico, generalmente trastornos de alimentación, es muy frecuente, por ejemplo, la bulimia, ¿no? O sea, como de más y luego lo vomito en mis intentos por bajar de peso. Y trastornos afectivos, evidentemente, que no le permite una evolución favorable hacia la reducción de peso. Por otro lado, Calcheri y colaboradores en el 2007 confirmaron una elevada prevalencia de trastornos psiquiátricos en personas que buscan la cirugía bariátrica. Tengamos claro que aquí estamos hablando ya de obesidad mórbida, no de todas las personas que tienen sobrepeso y obesidad.
288 candidatos fueron evaluados con una entrevista estructurada para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 4ª edición, ya un poquito atrasado. El 38% recibió un diagnóstico del eje 1, los trastornos de ansiedad se encontraron en el 24% de los pacientes, 16% presentaron un trastorno del estado de ánimo y alrededor del 29% cumplieron con los criterios de un trastorno de personalidad. Aquí sí estaríamos hablando de características de personalidad que contribuyen de manera importante, ¿no? Que podríamos asociar a los trastornos de personalidad que tienen como característica la impulsividad y tal vez la dependencia. Otros aspectos. Se ha señalado que las personas que padecen obesidad frecuentemente son víctimas de discriminación, lo cual impacta negativamente en la salud mental. Ya saben, desde el bullying del niñito de la primaria, porque es niño, niña, ¿no? Un gordito, gordita, mostrando preocupaciones por el cuerpo, aislamiento social, estado de ánimo deprimido y baja autoestima. Una disminución en la calidad de vida del sujeto, aumento de prevalencia de tabaquismo, alcoholismo, depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria, así como una mayor mortalidad. Y ya uno va subiendo de peso y ya llega un momento en que uno dice, ya, no me importa, ¿no? Ambientales, estas son muy importantes, muy, muy importantes. Entre los factores ambientales se encuentran los estilos de vida sedentarios, o sea, el trabajo. ¿Cuántas horas pasamos sentados en el trabajo? Y montonales de horas, y en la pandemia, bueno, el asunto estuvo peor, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero yo me pasaba 4 horas seguidas sentadas. O sea, si no era porque tenía que ir al baño, no me iba a parar. El transporte. Cada vez buscamos transportes que nos bueno, tenemos que recorrer grandes distancias, entonces usamos transportes que nos permiten realizar esto y cada vez caminamos menos, ¿no? O sea, estos estilos de vida como en una ciudad como esta, en donde no podemos irnos al trabajo caminando, las formas recreativas, este gusto por los videojuegos y que se convierten en otro problema como es la adicción a los videojuegos. O sea, formas recreativas en las cuales de todos modos estamos en falta de movimiento físico. Accesibilidad a alimentos de alta densidad energética. Si nos salimos a la cafetería aquí, pues hay quesadillas y pero no hay una amplia oferta de ensaladas. Y el consumo basado en el hedonismo más que en la necesidad de alimentarse, pues sabe más rico un pastel que una ensalada de lechugas con espinacas, la verdad. Por otro lado, Bourdieu en el 2002 plantea que la selección de alimentos y el gusto son una construcción social que se hace en función del estrato social al que se pertenece como una forma de marcar la distinción. O sea, no todo el mundo se puede comer un ribeye, no. Goody en 1995 señaló que con la comida se expresa la pertenencia a un grupo social o la aspiración de pertenecer a un grupo social. En la medida en que la población cuenta con los recursos económicos y sociales, prefiere comer alimentos que demuestran de que han superado la condición marginal y se han incorporado al resto de la sociedad, como ocurre con los productos industrializados. Entonces, en lugar de hacer un pozole para festejar el cumpleaños de alguien de la familia, entonces mejor vamos a comprar hamburguesas a su franquicia favorita con un montón de papas, ¿no? Y vaso gigante de refresco. Las personas con sobrepeso u obesidad se enfrentan a la devaluación social y al maltrato. O sea, sí son muy mal vistas, son las consecuencias sociales, los aspectos sociales. El peso corporal es una identidad social objeto de estigmatización y discriminación, ¿no? Entonces uno llega a la tienda y las tallas llegan hasta la 34, ya después pasa uno a las tallas de las gorditas, ¿no? Y esos modelos pues ya no los hay para las gorditas. Disparidad en el empleo basado en el peso. En las prácticas de contratación, sobre todo cuando se trata de tener relación con otras personas, pues contratan más a la gente delgada, ¿no? Por imagen de la empresa. No importa si la gordita es más eficiente.
Peores resultados educativos, desventajas en la atención médica, hay actitudes sesgadas, mala comunicación, me faltó ahí, cerré el paréntesis. Inclusive hay veces que los pacientes refieren a algún problema de salud y entonces ya ni los estudian, es porque está gordo, y no necesariamente, ¿no? Estereotipos en los medios de comunicación, ¿no? Desde el gordito simpático hasta el que no se puede controlar, ¿no? Que no tiene control de sus impulsos, ataques verbales, comentarios inapropiados o despectivos desde miembros de la familia, ¿no? De, ay, ¿cómo es posible que no puedas bajar? Limitaciones con la ropa, por la dificultad de encontrar tallas y ropa cómoda. Limitaciones inclusive para actividades diarias como la higiene y la limpieza, ¿no? Cuesta más trabajo bañarse. Acceso limitado a sillas, asientos en el transporte público donde puedan caber, sobre todo en las obesidades mayores. Acceso libre y sin dificultades en lugares públicos, tales como cines, restaurantes, estéticas, lugares estrechos como automóviles pequeños o medianos, puertas angostas, algunos sanitarios son muy pequeños y las personas obesas no caben. El hecho de caminar, subir escaleras o ligeras pendientes o rampas representan grandes obstáculos para ellos, y otra área que se ve muy limitada es la de tipo sexual, el área sexual. Todo esto conlleva a una menor calidad de vida y de hecho facilita la presencia de conductas alimentarias desadaptativas, disminuyen las motivaciones para la dieta, hacer ejercicio, llevar a la autoeficacia o a la evitación, contribuyen a la insatisfacción corporal, la presencia de hábitos dietéticos pobres e inclusive el aumento de estrés. Esto de no puedo comer. En México, esto es muy interesante ya y yéndonos más hacia aspectos más amplios sociales. El abasto de alimentos ha ido en aumento desde los años 60. Según las hojas de balance para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la energía disponible por habitante pasó de 1.407 kilocalorías en el trienio del 79 a 81 y en el año 2001 llegó a tener un nivel per cápita de 3.000 calorías que no ha bajado, cuando las recomendaciones son de 2.100 calorías para la población adulta. En consecuencia, se observa un aumento paulatino en el consumo aparente de aceite, azúcar, carnes y lácteos. Un análisis que a mí me parece muy interesante es este de Ortiz de 2006, que analizó la evolución de los precios de los alimentos en México desde los años 60 y observó que mientras el costo relativo de las frutas y verduras se incrementaba, el de los alimentos de gran densidad energética disminuía. O sea, sale más barato comprar un gansito. Perdón por el comercial. El tránsito de la escasez a la abundancia en algunos sectores puede ser un elemento que genere sobrealimentación, ¿no? Pues hay que aprovechar y hay que comer porque hay, y antes no había. En el caso del aumento en el consumo de refrescos, pese a que su precio también ha crecido, esto pone de manifiesto que en situaciones particulares los factores socioculturales pueden ser más importantes que las limitaciones económicas. México ocupa el segundo lugar del mundo en el consumo per cápita de refrescos, con cifras de alrededor de 150 litros por personas al año, y creo que ya hasta subimos de nivel, creo que ya estamos en el primero. Bueno. Entonces, la psicología, tratando de dar respuesta a todos estos problemas que hemos señalado, ha generado una serie de modelos tratando de explicar los factores psicológicos. Uno de los modelos es el modelo de adicción de West y Brown, que toman la adicción como una motivación poderosa, repetitiva, de construcción social, para involucrarse en conductas de recompensa dañinas, o sea, comemos de más, y una dependencia física como un estado de adaptación fisiológica, que debe ser tomada en cuenta para prevenir síntomas adversos al retirarse. Cuando comemos más, no solamente está esta parte de la elevación de la dopamina, sino que también viene la descarga de insulina muy fuerte que hace que baje la glucosa rápidamente y me hace sentir hambre antes, que si consumo moderadamente y sobre todo alimentos de bajo nivel glicémico. Se puede hablar de una dependencia psicológica referida como un estado en el cual un individuo por cualquier razón necesita algo. Yo necesito un chocolatito en este momento que estoy nerviosa dando la ponencia, ¿no? Por ejemplo. Consecuencia de una conducta adictiva y la pérdida de control sobre una conducta que busca recompensa.
Se conoce que hay alimentos que generan una respuesta de recompensa mayor que otros y entonces continuamente se están consumiendo en exceso, como son los dulces, ¿no? Disminución de la motivación, de la toma de decisiones y de la planeación para modificar la inactividad, no participar y nos lleva a no participar en un comportamiento saludable. Proponen patologías que subyacen a la adicción. Las patologías que subyacen a la adicción implican 3 tipos principales de anormalidades. Hablan de una anomalía en el sistema motivacional del individuo en que existe, independientemente del comportamiento adictivo, como mayor sensibilidad a la recompensa. O sea, hay quien tiene como que busca más este tipo de recompensas, baja capacidad de aprender del castigo, ansiedad, depresión e impulsividad. Si me preguntan, me están hablando de alguien con déficit de atención. Anomalías en el sistema motivacional que se derivan del comportamiento de la adicción en sí, como la adquisición de un hábito fuertemente arraigado o un impulso adquirido en que ya no puedo dejar de estar comiendo chocolatitos. Anomalías en el entorno social o físico del individuo, como la presencia de fuertes presiones sociales y de otro tipo para participar en la actividad. Y entonces ya saben, vamos al cumpleaños de la tía Chonita y ¿cómo que no te vas a comer un pedacito de pastel? Y luego no es un pedacito de pastel, o sea, le sirven a uno como medio pastel completo. La adicción afecta las elecciones que hacemos, las necesidades, los deseos y el apego emocional. Es uno de los modelos que se vislumbra como bueno para encontrar alternativas de atención. Por otro lado está el hemostático de Marx, que incorpora factores biológicos, psicosociales y ambientales. Propone que todas las condiciones de salud y enfermedad, incluidos el sobrepeso y la obesidad, son regulados por la homeostasis, o sea, en teoría se supone que está buscando un equilibrio el cuerpo. La obesidad es el resultado de personas que responden normalmente a entornos obesogénicos, es decir, vayamos a cualquier lugar. En el hospital en el que yo trabajo, ¿quieren que les platique cuántos puestos de comida callejeros hay alrededor? Y luego la verdad es que uno camina por ahí y sí huelen bien. A un consumo excesivo de calorías, bajos nutrientes y alimentos poco saciantes, combinado con un ambiente estresante. Entonces vengo ansiosa de que ya llegué tarde y se me atraviesan estos taquitos que huelen tan bien, ¿no? O una guajolota, pues me la como. Al aumentar el peso, crece la insatisfacción corporal y el afecto negativo, la autoestima y la depresión. Sí, pero es que no puedo dejar de comerme las guajolotas. ¿Cómo es posible que no tenga esa fuerza de voluntad? Y me lleva al aislamiento, hay falta de apoyo social que llevan a un sobreconsumo durante un periodo prolongado. Considerando que la causalidad del sobrepeso y la obesidad son percepciones negativas del público sobre el gran tamaño corporal y altos niveles de insatisfacción entre las personas con tamaño corporal cada vez más grande, altos niveles de afecto negativo en forma de ansiedad, depresión y estrés como consecuencia del aumento del tamaño corporal, el consumo de alimentos grasos y bebidas azucaradas, incluido el alcohol. Estos factores forman el sistema de retroalimentación, es decir, una homeostasis negativa, digamos, o de malos efectos, que se denomina el círculo del descontento. Conductual, que es el que tradicionalmente habíamos venido utilizando, ¿no? Hábitos alimentarios y la calidad de vida. Hábitos alimentarios, desde si dejo el tenedor entre un bocado y otro sobre la mesa. En este apartado se pueden englobar los comportamientos nutricionales definidos por Sekula como todas las acciones cuyo objetivo es adquirir y consumir alimentos. Desde la perspectiva biológica son una respuesta al hambre y su objetivo es la satisfacción de las necesidades fisiológicas del organismo. Sin embargo, el hipotálamo es el que generalmente regula la ingesta de alimentos, pero se ha cambiado una necesidad fisiológica a una satisfacción de necesidades psicológicas. Y luego hay un asunto ahí medio complicado en el cual el cuerpo no pone un alto a subir de peso, pero sí se resiste a la baja de peso. O sea, intenta mantener ese equilibrio.
Los comportamientos nutricionales son una forma de expresar amor, amistad, unión, seguridad, premio o castigo y para mantener relaciones sociales. Todos cuando nos encontramos a alguien le decimos, a ver cuándo nos vamos a tomar un café, nunca decimos a ver cuándo nos vamos a correr juntos, ¿no? A menudo se vuelven compensatorios y esto lleva a conductas nutricionales negativas, que se ven en los hábitos alimenticios que dependen del estado de ánimo y llevan a que el paciente experimente ansiedad cuando come demasiado, que nos puede llevar a esto de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? A que vomite. Baumeister, citado por Sekula, nos dice que cuando las personas experimentan una mayor tensión emocional, los procesos de autorregulación colapsan y por lo tanto aumentan los comportamientos nutricionales perjudiciales. Otros factores son la imagen negativa de su propio cuerpo y los estados afectivos experimentados asociados con el consumo excesivo como estrategia de afrontamiento. Entonces, como ven, hemos encontrado en los distintos modelos esta situación de no poder regular los estados emocionales, ¿no? Y utilizar la comida como una forma de afrontamiento ante estos estados. Podemos decir que en este problema de salud pública, como hemos estado observando, la psicología tiene un papel muy importante para dar respuesta a las necesidades de prevención en primer lugar y a las necesidades de tratamiento para todos los grupos etarios. Me gustaría agregar en este punto que el problema que se nos viene es de dimensiones verdaderamente catastróficas. Si ya con los datos que teníamos hace 5 o 6 años veíamos un sistema de salud que iba a colapsar por el aumento de diabetes tipo 2 y hipertensión y todo lo que es el síndrome metabólico, porque el costo de la atención de estas enfermedades es muy alto, ¿no? Y lleva muchas veces a cuestiones hospitalarias y por otro lado el costo económico por las incapacidades que requieren es también muy alto. Está siendo mucho más fácil llegar a la obesidad mórbida en donde ya no hay de otra que operar a las personas y entonces eso implica también un costo hospitalario muy alto. Y aun cuando se operan, no todas las comorbilidades quedan resueltas. Curiosamente la diabetes sí, pero otras no. Están también todas las comorbilidades ortopédicas que se van dando en estos casos de la obesidad mórbida, ¿no? Porque se dañan mucho las articulaciones y luego los andan mandando a hacer ejercicio y a que caminen y no deben caminar, se lesionan mucho más las rodillas y los tobillos. Pero si estamos hablando del nivel que tenemos de obesidad infantil, estaríamos esperando, infantil y de adolescentes, estaríamos esperando, por supuesto, que esto se vaya encaminando a obesidades mayores cuando tengamos todos esos dos aspectos de la procreación en las mujeres, por ejemplo, aunque efectivamente el aumento excesivo de peso dificulta que se embaracen. Y que cada vez lleguemos más a problemas de obesidad mórbida, con todas las comorbilidades asociadas. Y entonces, realmente, todo este panorama nos llevará al colapso del sistema de salud. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lilia. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Si en el público hay alguien que quiera hacer una pregunta a la doctora. Adelante. Bueno, mi pregunta va enfocada como a alguna alternativa que haya respecto a la prevención sin llegar como a comprometer la misma salud en nombre de la salud, ¿no? Porque está esta campaña, por ejemplo, de chécate, mídete, muévete, y entonces te vas a checar y en lugar de darte un buen diagnóstico, te dicen como, no, pues es por obesidad, ¿no? Tienes que bajar primero de peso, y a veces en esa búsqueda del bajar de peso llegamos a conductas alimentarias de riesgo, ¿no? En esta parte de, por ejemplo, las dietas totalmente restrictivas, en las que en el momento en el que se acaba la dieta, llega un atracón y vuelven a subir de peso,
y empieza toda esta situación de la discriminación, de muévete, haz ejercicio, ok, pero pues ¿con qué ropa si no hay ropa para hacer ejercicio de mi talla? ¿Cómo podría haber una campaña de prevención, también tomando la parte de la sensibilización? En realidad, el énfasis debería de estar en los estilos de vida saludables, no tanto en el peso, ¿no? Sino en un estilo de vida saludable en el cual fomentemos más la actividad física. Y con actividad física no me estoy refiriendo a que todo el mundo tiene que ir al gym. Con actividad física me refiero a todos estos tiempos que pasamos, por ejemplo, jugando videojuegos. O sea, promovamos más movernos. Desde aquello de salgamos a dar la vuelta a la manzana después de comer, ¿no? Procuremos irnos a la escuela o a donde se pueda. Me gusta mucho un eslogan de si está en 15, hazlo caminando, ¿no? Cosas así. O sea, sobre todo promover la actividad física. Sí creo que hay que quitarle un poco de peso a todo lo que se come. Y por supuesto, mayores orientaciones en los alimentos, ¿no? Sociales que se encuentran como lo que viene siendo el body positive. Los movimientos sociales que se encuentran, por ejemplo, con referencia a lo de body positive, que es la aceptación al cuerpo tal y como es. O sea, ya glorificando lo que viene siendo el sobrepeso y la obesidad. Sí, eso nos ayuda con los aspectos emocionales de las personas obesas, pero tenemos que tener claro que el costo para su salud va a ser alto, ¿no? Pero tampoco podemos fomentarlo. Es un asunto harto complicado, porque hay que enseñarle a los niños, que yo creo que es el lugar donde es mucho más importante. Ya en los adultos hay cambios que es muy difícil y además, como les explicaba, este asunto biológico, inclusive ya de la resistencia en esta homeostasis que alcanza el cuerpo, cuesta mucho trabajo bajar de peso. La aceptación del cuerpo puede llevar, de hecho, a una baja de peso. O sea, cuando dejas de estar tan angustiado porque estoy gordo, y si hacemos un énfasis en, pero bueno, una gordita pero bien alimentada, ¿no? Y una gordita, pero que se mueve, que está activa, que no se deja en esto de la discriminación, sino que voy, no me quedo encerrada. Esto al final va a tener una repercusión sobre el peso, curiosamente. Pero sí es importante que tampoco estos movimientos se conviertan en un vangloriar, ¿no? El estar obeso. O sea, sí, no debemos discriminar a las personas, porque además ni siquiera sabemos por qué están obesas. Ya vimos que hay otro montón de causas, ¿no? O sea, ni siquiera sabemos por qué. Pero sí está bien, pero hay que tener cuidado. Gracias. Pilar Carrillo Moreno, desde su experiencia, ¿por dónde puedo comenzar a tomar acción contra la obesidad? Desde la actividad física. O sea, yo estoy convencida de que lo más importante es la actividad física y no me estoy refiriendo a que tenga que tener una actividad deportiva como tal, sino que todo momento sea un momento de moverme más, de procurar no pasar. Me gustan mucho estos programas que te suena la alarma en el celular de que cada cierto tiempo te pares y camines y te muevas y hagas ciertos ejercicios, porque de repente ya no tenemos conciencia de cuánto tiempo llevamos sentados o de que tomes agua, ¿no? Bien, Rosa María Oriol comenta que hay autores que han acuñado el término de gordofobia, como la discriminación social hacia las personas con obesidad. Ella ha percibido esa discriminación tanto en la escuela como en institutos. Y la otra pregunta es, ¿qué hacer para erradicar la discriminación hacia las personas con obesidad? Bueno, una de las cosas fue justo estos movimientos de aceptación del cuerpo, pero la otra es, ¿y por qué el valor de las personas está puesto en la apariencia física? No solamente tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con que si somos blanquitos tenemos los ojos claros o tenemos el pelo chino o lo tenemos lacio. O sea, le damos un peso a la corporalidad para discriminar al otro en que si no entra en un estándar tal, tache. Y más bien tendríamos que aceptar
toda esta diversidad que existe. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, si son todas las preguntas, vamos a dar por terminada la conferencia. Agradecemos a la doctora Lilia Joya su presencia el día de hoy, a ustedes que nos acompañaron desde el auditorio y a quienes nos vieron desde la transmisión de YouTube UDEMAT. Agradecemos también a UDEMAT por el apoyo con la transmisión de estas conferencias. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Coordinación de Psicología Clínica UNAM y en el canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAT. Los esperamos el próximo martes 13 de diciembre a nuestra última conferencia de este ciclo. Estaremos transmitiendo desde este auditorio a las 12 horas con el tema El cuerpo como medio de expresión de la adolescencia. Gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias.